este gobierno fue un costo político grande el tema de la carretera Caldera, ¿verdad? Bueno, y este proyecto, un costo político enorme para la presidenta Chinchilla. Bueno, la presidenta Chinchilla ha dado muestras de un coraje en realidad impresionante, ¿verdad? Porque nunca se mide, nunca hace ese cálculo político. Es una cosa realmente admirable. Pero no puede censurable, dirán algunos. No puede verse como testarudez, eso le iba a preguntar desde el otro punto de vista. No, yo prefiero verlo como convicción. Cuando el no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Randall Rivera. Bienvenidos a Minuto, nuestro programa de análisis y opinión. Hoy estamos a la espera, en cualquier momento llegará aquí a los estudios de Radio Monumental el doctor Rodolfo Hernández, quien es candidato ya, que ganó la convención del Partido Unidad Social Cristiana el pasado domingo, ayer por un amplio margen sobre su inmediato seguidor, don Rodolfo Pisa. Y precisamente para hablar sobre este tema, esta mañana entrevistábamos a don Constantino Urcullo, nuestro politólogo y analista, y vamos a retomar dos ideas principales que nos brindaba don Constantino sobre el triunfo de don Rodolfo Hernández en la convención interna del Partido Unidad Social Cristiana. Escuchemos. Lo primero es la visión interna del PUSC. Creo que lo que demuestra esto muy claramente es el vigor del calderonismo, que a pesar de los avatares y de las dificultades se mantiene vivo y dominante en el Partido Unidad Social Cristiana. Eso es lo primero que habría que señalar y precisar claramente. Y después hay un efecto externo que se vio en la propaganda que está utilizando la Unidad Social Cristiana, y es que es el partido donde sí se puede elegir. Monumental. Eran parte de las declaraciones de don Constantino Urcullo, nuestro analista y politólogo, precisamente hablando sobre la candidatura del doctor Rodolfo Hernández y sobre el proceso interno que ha vivido el Partido Unidad Social Cristiana, que después de 12 años tuvo que enfrentar ayer una convención interna, es decir, dos o más candidatos, en este caso dos, tuvieron que enfrentarse por el voto nacional, porque no había un padrón definitivo, sino había un padrón nacional, y en medio de esos tuvieron que escoger. Ahora bien, ¿tendrá músculo político el doctor Rodolfo Hernández para afrontar lo que podría ser o lo que sería ya una realidad, que es la candidatura a la presidencia? Escuchamos a Constantino Urcullo. Bueno, mire, tiene el músculo político que es la corriente calderonista que está detrás de él, y bueno, que lo demuestra claramente después de las dificultades de su líder, el licenciado Calderón. Logra sacar un diputado más en elección pasada y ahora logra de nuevo establecer su hegemonía dentro del Partido Social Cristiano. Lo que sí tendrá que, yo no dudo que ese músculo político será puesto al servicio del doctor Hernández. Lo que el doctor Hernández tiene por delante es mostrar que tiene los conocimientos necesarios para curar más que niños. Monumental. Son las 3:03 de la tarde. Esto era lo que decía el analista Constantino Urcullo, precisamente sobre el triunfo de don Rodolfo Hernández, ampliamente en la convención interna del Partido Unidad Social Cristiana. Ya don Rodolfo adelantaba hoy que mañana a las 8 de la mañana se reunirá con el hasta ayer precandidato presidencial, su opositor dentro del Partido Unidad Social Cristiana, que es Rodolfo Pisa. Precisamente vamos a abrir, mientras esperamos al doctor Hernández, nuestra línea telefónica 905-222-0000, 905-222-0000, porque nos interesa su opinión. ¿Cuál opinión es la que queremos? Que nos cuenten qué les parece la candidatura de don Rodolfo Hernández, el triunfo que tuvo ayer en la convención interna del Partido Unidad Social Cristiana. 905-222-0000 son la línea que tenemos a su disposición para que usted opine aquí en Minuto a Minuto sobre cuál es su opinión de la candidatura de don Rodolfo Hernández. Precisamente la misma consulta la hacíamos esta mañana por redes sociales. Vamos a compartir algunas de ellas
que tenemos en Facebook principalmente, donde les consultamos esta mañana si el PUSC podría formar una coalición, que es una de las declaraciones más polémicas del doctor Hernández, donde dice él que él propone una coalición para enfrentarse al PLN, pero siendo él el candidato presidencial. Y dentro de los comentarios que tenemos en Facebook, dice Víctor Víquez, jaja, los mesías de la política. Dice Luis Restrepo, con lo desvergonzados que son los políticos todo es posible. Además, Germán Soto dice, no es solamente bajarlo del caballo para decir me subo yo. Tenemos a Jonathan Calvo, él es un oyente que nos está llamando para compartir con nosotros su opinión sobre la candidatura del doctor Rodolfo Hernández. Jonathan, muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo. Mi opinión es la siguiente: don Abel Pacheco, para mí es una de las figuras más emblemáticas de acá, doctor, y él dijo, me embarcaron. Don Rodolfo también lo están embarcando. Usted es una persona muy querida, pero el partido que usted representa, si todavía existe la Unidad Social Cristiana, lo están embarcando. Mejor se hubiera quedado como doctor, porque a usted se le quiere mucho, pero en la política, a como está el país ahorita, no es su área. Muchísimas gracias. Gracias, Jonathan. Seguimos recibiendo sus opiniones y comentarios de la candidatura del doctor Rodolfo Hernández, una persona innegablemente querida por su servicio en el Hospital Nacional de Niños como director por varios años, y que ahora entonces da también su paso hacia la política como candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana. A don Rodolfo en algún momento se le ha señalado tener el apoyo del expresidente de la República, Rafael Ángel Calderón. Antes de entrar con el tema Calderón, le recordamos 905-222-0000, 905-222-0000, la línea telefónica para que usted nos brinde su opinión o comentario sobre la candidatura de don Rodolfo Hernández, mientras esperamos precisamente tener un problema vial que llegue a nuestros estudios. Les decía lo de Rafael Ángel Calderón Fournier, porque en varias ocasiones se le ha señalado al doctor Rodolfo Hernández que él cuenta con el apoyo irrestricto del expresidente Calderón Fournier. Sin embargo, Rodolfo Hernández ha sido enfático en negar que don Rafael Ángel se meta, por ejemplo, en su campaña, que tenga que ver con decisiones importantes de su campaña, y estas son parte de las declaraciones que nos brindó Rafael Ángel Calderón, donde él admite que, por un lado, anuncia que el PUSC se está despertando, pero por otro lado admite que el juicio en su contra, el juicio contra Miguel Ángel Rodríguez y también el gobierno de Abel Pacheco, de alguna forma durmieron al Partido Unidad Social Cristiana. Les recordamos 905-222-0000 para brindarnos su opinión o consulta o comentario referente precisamente a la candidatura de Rodolfo Hernández. Vamos a escuchar al expresidente Calderón referirse precisamente a la situación del PUSC. Esto permite que la unidad se consolide ya como el movimiento número 2 del país, con todas las posibilidades de crecer para en febrero llegar a ser el número 1, que esa es la meta, me imagino que se van a trazar. ¿Está despertando? No hay duda que la unidad está creciendo, está despertando. Nuevamente vemos un movimiento político grande, fuerte, serio, con un gran candidato. Si está despertando, alguien tuvo que haber dormido al partido. ¿Quién fue esa persona? Hubo una serie de factores. Es decir, evidentemente, mire, cuando hay un escándalo mediático del tamaño que aquí se hizo, que al final ¿en qué terminó? Pero bueno, durante muchos años fue ese escándalo mediático. Agregue usted un mal gobierno entre el año 2002 y el 2006, agregue usted todo el problema que vivimos don Miguel Ángel Rodríguez y yo. El expresidente de la República, Rafael Ángel Calderón Fournier, refiriéndose precisamente a la candidatura de don Rodolfo Hernández y la situación, más allá de la candidatura de don Rodolfo, la situación del Partido Unidad Social Cristiana. Tenemos a Jonathan Alvarado, que nos llama desde Desamparados para brindarnos su opinión sobre este tema. Jonathan, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Con respecto a la conversación del señor pasado, yo sí discrepo, porque sí considero que no es una embarcada lo que están haciendo al doctor. Yo soy de la opinión de que el presidente de la República debe ser una persona líder y que se asocie y que las personas que estén a su alrededor sean personas inteligentes para el bien del país. Creo que la base que debe tener el doctor Rodolfo
es acompañarse, dejarse abrazar de gente importante y de gente capaz de sacar adelante este país. Laura Chinchilla era una presidenta que se dejaba llamar líder y se ha asociado, y la gente que ha tenido alrededor ha sido personas que realmente sí la han embarcado a ella. Entonces yo creo que más que nada no es solo que don Rodolfo Hernández sea bueno, sino que su cuerpo que lo va a acompañar sea un equipo capaz de lograr sacar al país adelante. Yo creo que personas como él, honradas, es lo que se ocupa. Indiferentemente si Calderón lo está ayudando, Miguel Ángel o cualquiera, simplemente él tiene que aprovechar la plataforma importante que pueda generar un expresidente como Calderón, que tiene mucha gente que lo apoya. Entonces creo que es una opción importante de evaluar para las elecciones que se vienen, y es importante un cambio también en este país. No podemos seguir con el color verde y blanco, ¿verdad? Gracias a Jonathan Alvarado, que nos llamaba desde Desamparados, 905-222-0000 para recibir sus opiniones y comentarios sobre la candidatura del doctor Rodolfo Hernández. Tenemos también en línea telefónica a Rodolfo Bustamante. Él es un oyente que nos llama desde Batán de Limón y que quiere opinar sobre este tema, curiosamente en una de las provincias donde la votación estuvo más cercana entre Rodolfo Pisa y Rodolfo Hernández. Don Rodolfo Bustamante, adelante, buenas tardes. Sí, mire, lo que yo quiero opinar es de que como está la política, como debe de ser el gobierno de Costa Rica, necesitamos personas como el doctor Rodolfo Hernández, limpios de corazón, limpios de política, limpios de cochinadas que los hayan ensuciado. La persona que oí que dijo que lo iban a embarcar y que no, el doctor Rodolfo Hernández no es una persona con retardo mental, es una persona amplia, grande y espiritualmente muy cimentado en el amor de Cristo. Es una persona que ha dado su vida por el dolor del costarricense, y eso es suficiente para que hayamos un gran sinnúmero de personas que vamos con él hasta el final. El doctor Rodolfo Hernández es lo que Costa Rica necesita. Si es lo que el Hospital Nacional de Niños necesitó y los niños en Costa Rica necesitó, eso es lo que se necesita en Costa Rica en la política, alguien nuevo, limpio. Gracias a don Rodolfo Bustamante, que nos llamaba desde Batán de Limón. Nos acompaña en línea telefónica el analista, uno de nuestros analistas, don Gustavo Araya, también, porque me interesa. Gustavo ha estado publicando en Twitter este lunes algunas opiniones e interpretaciones de lo que pasa en el Partido Unidad Social Cristiana, del triunfo de Rodolfo Hernández. Gustavo, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Qué te parece la convención del PUSC, el triunfo amplio del doctor Hernández sobre don Rodolfo Pisa? Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes, Santi, muchas gracias más bien por la oportunidad. Hay varias cosas, porque esto, digamos, no se puede ver sino a la luz también de los antecedentes y de la situación en la cual se encuentra el Partido Unidad Social Cristiana y de la oposición en términos generales. Voy a ir tal vez por partes. En el primer sentido, aunque esto, digamos, evidentemente se niegue o se vea de otra manera, generalmente, digamos, lo que ha sucedido es que el Partido Unidad Social Cristiana sí está descendido en dos grandes grupos. Un grupo que, digamos, resiente y quisiera de alguna manera mantener al margen a las autoridades tradicionales del Partido Unidad Social Cristiana, que llevaron de alguna manera por su comportamiento, bueno o malo, eso, digamos, queda a juzgar en otra situación, le llevaron, sí, ante la opinión pública, a tener una debacle que le sumió en convertirse prácticamente en un partido que había sido la segunda fuerza histórica más importante en el país, a convertirse prácticamente en un partido de un porcentaje muchísimo menor, ¿no? Prácticamente rondando los 5 puntos porcentuales, 4 puntos porcentuales en las dos elecciones siguientes, después del gran escándalo que se dio durante el gobierno de don Abel Pacheco con los expresidentes Calderón y Miguel Ángel Rodríguez. En este grupo, vamos, en estos dos grupos, uno que está, digamos, que propugnando contra los líderes tradicionales y otro que venía, digamos, en ascenso. Este grupo en ascenso había hecho algunas prácticas, había llevado a cabo algunas políticas internas de reestructuración del partido que le permitieron, digamos, sí remozarse, sí, digamos, cambiar un poco, por lo menos a lo interno,
la imagen que se venía teniendo del propio partido y que podían y creían que podía haberse catapultado esto posteriormente en una contienda nacional. Lo cierto del caso es que la división, la escisión que existe dentro del Partido Unidad Social Cristiana de estos dos grupos no logra resolverse durante varios tiempo, y a la luz de esta decisión promueven cada uno de estos grupos sus propias figuras, sus propios precandidatos de cara a la elección interna que les diera oportunidad en el Partido Unidad Social Cristiana posteriormente para la elección del 2014. Para hacer la historia corta, del parte del calderonismo, luego de varios ensayos en los que estuvo don Humberto Vargas, en la que estuvo incluso una especie de acuerdo con don Otto Guevara, finalmente se decanta por irse detrás del doctor Hernández. Y por otra parte, dentro del otro grupo que se llama Renacer Social Cristiano, venían también algunas figuras importantes, digamos, que estaban surgiendo, figuras nuevas como Pedro Muñoz, otras figuras como el mismo señor Suñol, y que al final, digamos, ante la aparición de este candidato propugnado por el calderonismo, uno decide irse con el doctor Hernández y el otro decide, digamos, retirar su nombre en favor de quien queda, que es Rodolfo Pisa, sin resolver aún la crisis interna que tienen de la pugna entre estos dos grupos por ver quién toma el control. Al momento en que se realiza la convención, teníamos un doctor Hernández que venía impulsado por la misma figura de don Rafael Ángel Calderón desde diciembre del año pasado, con todo esto lo que significa, digamos, el aval de la figura tradicional y más fuerte dentro del Partido Unidad Social Cristiana en los últimos años, prácticamente en toda su existencia, desde el 82, 83 para acá, y para no mencionar lo que hubo anteriormente. Y entonces, finalmente, lo que sucede es que tardíamente se lanza la candidatura de Rodolfo Pisa, no logra amalgamar ni una comunicación efectiva, ni una organización efectiva, y sobre la base de unas distritales en las que sí pareciese había habido una suerte de dominio o predominio del grupo Renacer, finalmente en estas distritales pudo más la figura más popular de el doctor Hernández, que en los últimos 8 días lanza una campaña masiva de medios, ¿no?, en vallas, en mucha comunicación, y que finalmente parece sí trocar a las bases del Partido Nacional Cristiana para que le den su voto. Digamos que ahí está presente todavía la contradicción de cuáles son los grupos que quieren tener el dominio dentro del Partido Unidad Social Cristiana, pero al final de la historia, digamos que don Rafael Ángel Calderón recupera el terreno perdido a razón de 5 meses prácticamente, con tener una figura que lograra de alguna manera amalgamar por lo menos los intereses electorales del Partido Nacional Cristiana. Gracias a Gustavo Araya, él es analista y nos ha ayudado a interpretar junto con Constantino Urcullo, que lo hacía anteriormente también, la convención interna del Partido Unidad Social Cristiana. Ya está con nosotros el doctor Hernández. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Entendemos, por supuesto, lo apretado de su agenda hoy, un día después de la convención interna. Lamentablemente tenemos pocos minutos, pero quería preguntarle en un principio. Esta mañana con doña Amelia Rueda, usted le decía en Nuestra Voz que usted era un científico y no un analista, entonces que se basaba en números objetivos y que cada analista tenía la interpretación pues que quisiera. Sin embargo, cuando uno ve las posiciones sostenidas, es casi consensuado que los analistas dicen que la presencia del expresidente Calderón le ha dado alguna fuerza política. Don Rodolfo, ¿qué le parece y cómo asume, por supuesto, el triunfo en la convención? Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme, y vamos a tal vez a aclarar un poquito los términos, porque el análisis es un concepto que puede ser aplicado a la ciencia o a las letras. Son análisis. Yo lo que le decía esta mañana es que mi análisis es científico y se basa en mediciones y en números que deben ser comprobados. El análisis político es un análisis también, pero es un análisis a raíz de interpretaciones que por el conocimiento de los politólogos pues pueden hacerlo. Yo he escuchado a muchos politólogos haciendo análisis y los respeto mucho en sus conceptos. Yo estoy pues realmente contento, agradecido y emocionado por los resultados de esta convención interna
y le agradezco mucho a las personas que votaron, que en su mayoría son socialcristianos, pero también hubo gente de otros partidos que confiaron en mi propuesta y que me conocen a través de la medicina y saben que soy un hombre dedicado al trabajo y soy un hombre de palabra. Don Rodolfo, ¿cuántos meses han pasado desde que usted decidió lanzarse a la política? 2 meses, 6 días al día de hoy. ¿Qué siente que en 2 meses y 6 días tenga el caudal electoral que logra por un amplísimo margen, bastante amplio, ganarle a don Rodolfo Pisa en la convención, don Rodolfo? Bueno, lo primero es que yo he sido socialcristiano toda mi vida y la gente así lo reconoce. Yo no he andado de partido en partido. Incluso algunos que me conocen han dicho que por la familia de la que vengo, que vengo del calderonismo de hueso colorado, que eso es un término que se refiere a Calderón Muñoz y a Calderón Guardia, porque el calderonismo no es el calderonismo que las nuevas generaciones interpretan. ¿Qué es de Calderón Fournier? Sí, claro, eso es un desacierto muy lamentable que la gente pueda pensar eso, porque cuando se usa ese término se está pensando en Calderón Muñoz y en Calderón Guardia. Imagínense que eso nos remontamos a los años al finales de los 20, principios de los 30. Pero me parece que la diferencia, este despertar social cristiano se debe a que Costa Rica entera ha estado buscando una figura, como lo dice mucha gente, que no sea un político tradicional, porque yo no podría decirles, yo no soy político, porque sí he estado en la medicina y director de un hospital de tanta relevancia, he hecho política laboral, política social y política médica durante muchos años, pero eso también me dio a mí una exposición a través de los años, y que al mantener un trabajo que lo he hecho con gran dedicación, porque soy un trabajador incansable, y lo digo porque la gente lo sabe, y además soy un trabajador honorable, en 38 años de médico y 32 en el Hospital Nacional de Niños, nunca he tenido un cuestionamiento que riñe con la ética, la moral o lo legal. Eso es lo que la gente sale porque vio en mí esta posibilidad de cambio y porque además reconocen al médico que ha estado en campañas de prevención para la familia, para la niñez, y que ha estado beligerante mucho tiempo en este país. Don Rodolfo, las personas y sobre todo los padres que hemos tenido en algún momento algún hijo en el hospital de niños, reconocemos su labor social innegable. Usted es un hombre buena gente, además, y eso se le reconoce públicamente. Por eso es que quería dedicar los últimos minutos, nos quedan unos 8 minutos de programa aproximadamente, para hablar sobre temas de los que no es muy común escucharlo hablar. Claro, con mucho gusto. Entonces, quiero preguntarle, y le ruego que sea breve precisamente por el tiempo que nos queda, por ejemplo, en sus propuestas, y en sus opiniones, sobre todo, en temas macroeconómicos, ¿cómo ve al país? El tema de las bandas cambiarias y la dolarización ha sido un tema muy actual. Bueno, me lo preguntan y usted dice que no me escuchan, pero yo me he referido en el pasado a esto. Bueno, pero es que lo escuchamos más hablar de social. Por supuesto, medicina es mi pasión. Sí, lo sabemos. Y voy a hablar, y posiblemente hasta ahora, en como candidato a Unidad Social Cristiana y como presidente, yo voy a tener un enfoque que no puedo desligarme. Pero bueno, vamos a empezar por las... Bueno, Calderón Guardia era doctor. Por supuesto, y es una labor extraordinaria. Es que a veces cuando dicen es que el doctor y no sabe, es que desconocen que yo soy un administrador y que tengo que ver con manejos presupuestarios, con licitaciones, y en eso me he fogueado mucho tiempo. De hecho, los refiero a que vayan a la Contraloría General de la República y pregunten cuál es la nota del Hospital Nacional de Niños bajo mi cargo, en el que he intervenido directamente, y tengo un 98 en el CIAC,
Entonces, vamos a ver esto. La primera pregunta es sobre macroeconomía y sobre dolarización. Macroeconomía, desde mi concepto administrativo, es la valoración de números fríos. Y por eso dicen que aumentó el Producto Interno Bruto, etcétera. Mientras que microeconomía es hasta dónde llegan los beneficios de la macroeconomía. Yo he estado más metido y voy a impulsar en el gobierno un poco más de políticas microeconómicas para que ese dinero que llega a Costa Rica no se quede en manos de unos pocos, sino que también se vea el efecto en los más necesitados. Las bandas cambiarias, pues ahí está en este momento en la corriente. Si esa banda se mantiene como está o se acorta para no lesionar por ese diferencial cambiario a los exportadores y a nuestros comerciantes, pudiera pensarse eventualmente, una vez que el grupo que me está ayudando en la parte económica con don Jorge Guardia, terminemos el análisis a ver si hay que acortarlo o dejarlo flotar. A mí me parece que no hay que dejarlo flotar. Me parece que hay que encoger un poquito la banda. Y en la parte de dolarización, vea qué suerte la mía, porque cuando estaba en el INCAE llevando alta gerencia, el trabajo que hice fue sobre el proceso de dolarización que había ocurrido en Ecuador, y no representa nada. La dolarización no representa absolutamente nada para un país. Más bien le estamos entregando nuestra nacionalidad a otra moneda, una moneda como los dólares. Lo que hace es que nuestra posibilidad de maniobrabilidad se queda en cero. Son otros los que nos dicen cuál es el valor y cómo va a salir. Mientras mantenemos el colón todavía nos permite efectuar cambios a través del Banco Central para amortiguar algunos problemas económicos que se puedan presentar. Y voy a darle otro ejemplo, porque la gente habla del fenómeno que ocurrió en Europa. En Europa lo que hicieron fue ponerle euros a todo el mundo. Los fuertes se favorecieron, pero los que no eran economías fuertes y productivas salieron profundamente lesionados. Si no, veamos el ejemplo de España y el ejemplo de Grecia, para no extenderme más. Doctor, bueno, se nos acabó el tiempo. Ahora sí, lo que vamos a hacer, y se lo propongo a nuestros oyentes en vista del poco tiempo que tuvimos ahora en el programa, es que vamos a hacerle al doctor, ya fuera de micrófono, unas 2 preguntas más sobre temas de actualidad. Les decíamos que no es, por ejemplo, lo que habla en su mayor parte del tiempo, para presentárselos en resumen esta noche aquí en Noticias Monumental. Muchas gracias, los esperamos mañana con otro programa. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto fue Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.